Que el Señor te bendiga, iglesia. Una vez más estamos a través de este portal para poder compartir la palabra del Señor. Qué tiempo que estamos viviendo. Estoy viendo los informes de lo que está pasando en Argentina y vemos cómo se va cumpliendo la palabra del Señor. Hay hermanos que ya se están notificando que esto no es una pandemia, que es el nuevo orden mundial y que sí, que hay una verdadera persecución contra todo lo que es objeto de culto o lo que se llama Dios, porque en estos tiempos es importante saber dónde estamos parados. Si sabemos dónde estamos parados, no vamos a tener falsas esperanzas, sino vamos a tener una verdadera esperanza. La Biblia es clara, dice: nadie os engañe. Mire el consejo de Dios. Nadie os engañe. En ninguna manera, o sea, de ninguna forma. No solamente que tu percepción no permitas que te engañe, sino que no vengan personas, rumores, posiciones, noticias. Con respecto a eso hay para hablar bastante. Fíjense cómo los medios de noticias manipulan las situaciones, cómo generan falsas noticias, no solamente en YouTube, que fuera de los predicadores y aquellos que estamos caminando con la palabra de Dios y usamos ese portal para poder evangelizar en este tiempo, sino lo demás. Se quiere hacer creer que muchísimas cosas que están fuera de la palabra. O sea, ¿dónde está la verdad? La verdad está en la Biblia, la verdad está en la palabra. Por eso Dios aconseja y dice: nadie os engañe en ninguna manera, de ninguna forma. No es que uno tiene una posición de incredulidad, todo lo contrario, pero es importante que nos ubiquemos en este tiempo. Nos sorprendemos de repente que un pastor en la provincia de Chaco hizo su reunión para poder hacer una fiesta de Pentecostés. Para nosotros los cristianos ese día es un día muy clave, y a través de él estábamos todos mirando y compartiendo la palabra que él estaba dando. Me estoy refiriendo al pastor Ledesma, el cual nosotros desde acá, desde Ushuaia, Tierra del Fuego, le queremos decir a él y a todo el ministerio que nosotros compartimos plenamente lo que ustedes creen, la fe que tienen, cómo se paran frente a la sociedad y a estos tiempos, y los apoyamos completamente, porque estamos viendo cómo Argentina se da vuelta y cómo le da la espalda a lo que es la bendición. Dice la Biblia: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, ¿qué significa apostatar? Bueno, apostatar significa renunciar a lo que un día fue una creencia, a lo que fue la fe. Y dice la palabra que se va a manifestar en los últimos tiempos el hombre de pecado. ¿Qué significa pecado para nosotros? Pecado significa errarle al blanco, o sea, amantía. Eso significa pecado. Y para mí el mundo le está errando al blanco, porque de movida aceptaron una cosa, y aún nuestro presidente nos hizo creer que es una pandemia, que es un virus, que sí, que está, el virus está, es cierto. Se derrama por toda la sociedad y es verdaderamente neurálgico y contagioso, pero ¿por qué no nos dicen que tiene cura? Nos hacen creer que con un barbijo se detiene. Sí, está bien lo del barbijo, pero más me gusta el alcohol, por ejemplo. Lo mata. Y de repente nosotros tenemos un distanciamiento social, que también me parece bien. Me parece bien también que la gente pueda comer, que hoy no está comiendo. Eso me parece mal. ¿Por qué no largan las arcas de los capitales, de los fondos de reserva mundiales, y le dan de comer a la gente? Ya que nos paran, nos detienen, bueno,
¿quién paga todo esto? ¿Quién paga toda la fiesta? Porque acá lo que estamos viendo es que hay personas que tienen un esfuerzo de 30, 40 años y lo están viendo diluir entre medio de sus manos. En el caso de muchísima gente como dentistas, doctores, peluqueros, gente que tiene que trabajar y no lo está pudiendo hacer y tiene todo invertido en eso. Y lógico, ¿no? Es bastante interesante lo que está sucediendo, porque a mí me parece que si seguimos así va a morir más gente de hambre que de pandemia. Pero como dije de un principio a través de estos portales, yo no creo que esto sea una pandemia. Es más, yo le cambiaría el título acá, lo erradicaría la palabra pandemia y pondría nuevo orden mundial. Las cosas están así y de esta manera y son evidentes. Así que Iglesia, no se sorprenda cuando se evidencie un poco más la persecución, porque se va a evidenciar, porque la palabra de Dios lo dice, y dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Quiere decir que en estos tiempos nosotros vamos a tener una persecución feroz contra todo lo que es lo que nosotros creemos, la fe que nosotros mantenemos en nuestro corazón. Entonces, y dice la Biblia, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y ese es el famoso hombre Dios, como vemos los grandes de la tierra. De repente vemos personas que ayer eran admirados por naciones enteras, en el caso de gente del norte como presidentes norteamericanos que cayeron en tan gruesos pecados de pedofilia, de cosas aberrantes. Vemos a las familias reales, la corona inglesa, la corona española, la corona holandesa, vemos las intrigas que tienen entre ellos, cómo se tratan, y vemos cómo ellos tratan a la humanidad. Por ejemplo, que una frase que me llamó mucho la atención, no hace mucho tiempo, dijo el esposo de la reina de Inglaterra, que si él, porque él cree en la reencarnación, está muy equivocado ese muchacho, dijo que si él tuviera una próxima vida quisiera ser un virus para matar a cuanta persona hubiera sobre la tierra. O sea, eso es fobia, es una verdadera fobia, y esta fobia está sobre la tierra. Por eso no nos tenemos que asombrar, por ejemplo, cuando de repente un político le dice a un pastor, sí, yo te doy permiso para hacer una reunión, y después dice, no, lo que pasa es que él se extralimitó y yo no tengo nada que ver con ellos. Y de repente un fiscal de la provincia, sabiendo y entendiendo, porque en una provincia chica como la mía se sabe todo, lo mismo que en Chaco se sabe todo, no hay tanta gente ahí, las comunidades son pequeñas, un fiscal le hace una causa federal y está bien, ese hombre está bien porque dice, esta es el decreto que firmó nuestro presidente, yo lo voy a aplicar y buenas noches Bariloche. Pero le quiero decir a ese fiscal que tenga presente que va a haber un juicio al final de la humanidad de todos los tiempos, porque la palabra de Dios lo dice así, en Apocalipsis capítulo 20, dice, todos los muertos comparecerán frente al tribunal y los libros de los muertos serán abiertos y serán juzgados de acuerdo a sus obras. Así que yo les digo a todos aquellos que se entusiasman en pegarle a la iglesia de Jesucristo, que defenestran la imagen de la iglesia, yo les diría que lo piensen muy bien. A las personas que defienden identidad de género y aborto, en los cuales nosotros nos oponemos, no porque nosotros tenemos un rechazo hacia la persona, sino tenemos un rechazo hacia la actitud de la persona que se llama pecado. La Biblia nos demanda eso y nosotros nos movemos de acuerdo a la palabra. La Biblia dice claramente que el anticristo dice que es un inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. O sea, la carta del apóstol Pablo, en su segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, verso 9, dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Y yo de Satanás no espero nada bueno, le soy sincero, no creo en él. Sí sé que está, y el infierno está, no como Bergoglio dijo que el infierno no existe. La Biblia dice que sí existe el infierno.
y que sí existe Satanás y que sí existen los demonios. Y dice que el anticristo es por advenimiento, o sea, Satanás lo manda a la tierra. ¿Para portarse bien? No, para nada. Dice, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Y fíjese las señales que hay sobre la tierra, fíjese la tecnología que hay, fíjese todo lo que está apareciendo y lo que va a aparecer. O sea, la tecnología es maravillosa cuando está a favor de la humanidad, pero ¿qué pasa cuando yo agarro un embrión, una persona que tiene derecho a vivir, la congelo 7, 8, 9, 10 años, después la meto en una persona que ni siquiera es su progenitora, sino que la meto en otro vientre y la hago nacer? En el caso de algunas actrices de Hollywood que contrataron vientres para no deformar su cuerpo, porque ellos creen que su cuerpo es un producto que lo venden. Entonces, como el embarazo, de repente tienen que hacer varios tratamientos para poder restaurarlo y tener una imagen ideal, contratan vientre. Fíjese lo terrible que es esto, a lo que llegó la humanidad. De repente una persona a través de identidad de género cree que es un árbol y ya está pensando en las hojas. Una persona cree que es siendo hombre, mujer, y muta su cuerpo. O sea, esto está mal. Y la sociedad, la iglesia jamás la va a escuchar porque le está errando el blanco en todo lo que hace. El hombre completamente perverso está sometiendo y suprimiendo a otras personas. Dice la Biblia, inico cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. O sea, de esta manera, a través del engaño y con grandes prodigios mentirosos. ¿Y cuáles son los grandes prodigios? Y lo vemos al hombre en su tecnología. De repente nosotros lo vemos que se sube a una nave espacial y va hacia el espacio. ¿Y cómo parar eso? ¿Cómo decirle al hombre que de repente llegó a la luna que no es Dios? Sin embargo, la Biblia dice claramente, 2000 años atrás, el Señor dijo, cuando el sol y la luna den señales. ¿Qué iba a pensar un hombre de hace 2000 años que en la luna iba a haber una huella de un vehículo, que iba a estar una bandera, que iba a estar la huella del hombre? O sea, ese es el hombre parado, metido en una gran ciudad, se siente tremendamente poderoso. ¿Por qué? Porque construye su propia selva, eso es una ciudad. Algo amorfo. Si uno ve la naturaleza, uno que está acá en Ushuaia, Tierra del Fuego, ve lagos, ve el mar, ve el amanecer, ve los árboles, la nieve, ve los atardeceres, nuestro cielo se pone en color fuego y decimos pensar que lo hizo Dios de esta manera, el buen gusto. Sin embargo, vino el ser humano, volteó los árboles, contaminó los ríos, hizo ciudades, cloacas, caños, contaminación, peste y demás cosas. Y el hombre dice, este es mi lugar, este es el lugar de mi poder. Y de repente pone derechos y pone leyes, instituye personas, como la sociedad hoy los llama, abogados que estudian derechos para salir torcidos. Y de repente vemos esas leyes tan incomprensibles. Por un lado hacen leyes y por el otro lado las cancelan. Entonces no hay una cosa coherente en el ser humano. Dice la palabra de Dios, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, ¿por qué no reciben el amor de la verdad para ser salvos? Porque no quieren. Simplemente le están diciendo a Dios no. Pero hoy la iglesia, en este proceso, en este tiempo que tiene, es un tiempo maravilloso en el que está viviendo la iglesia. Porque para nosotros, desde hace 70 días, unió a todos los predicadores del mundo. Y a través de los portales nosotros estamos llevando la última voz de Dios a la tierra. O sea, lo que hoy está haciendo Dios es notificar. Eso es lo que está haciendo.
La iglesia está cumpliendo con su rol y lo estamos cumpliendo con mucho trabajo, porque si usted cree, señor presidente Fernández, que nosotros no estamos trabajando, usted se equivoca. Nosotros como nunca antes como iglesia estamos trabajando. Todos los pastores están trabajando al doble. Y sabe lo que es maravilloso, señor presidente, que usted hoy no nos dio un solo mango. Yo sé que de repente usted dice, sí, pero al pastor tal nosotros como gobierno le dimos esto, le dimos lo otro, pero le quiero decir una cosa, somos 4,5 millones de cristianos evangélicos en la República Argentina y hay más de 25.000 predicadores hoy en ejecución en la República Argentina y usted no nos dio absolutamente nada. O sea, usted no nos dio nada para poder mantener nuestras acciones sociales, que le damos de comer a la gente, que le damos vestimenta, que le damos medicamento. Nosotros fuimos las primeras personas que aparecimos en las cárceles de máxima seguridad, como Devoto, Mar del Plata, y ahí nosotros construimos iglesias cuando ustedes ni siquiera creyeron en nosotros. Yo me acuerdo muy bien, hace 30 años, cuando íbamos a las cárceles de Devoto, aún las personas que custodiaban a los presos se nos reían en la cara, nos ponían desnudos, nos sacaban hasta los calzoncillos, nos sacaban fotos desnudos a los pastores. Yo me acuerdo muy bien de todo eso. Sin embargo, hoy nosotros tenemos una gran solución porque eso es el Evangelio. El Evangelio transforma no la persona de afuera para adentro, sino de adentro para afuera. Y tenemos solución en lo que estamos haciendo. Pero ¿sabe lo que es tan maravilloso ahora que ustedes nos están persiguiendo y creen que somos personas rebeldes, que lo único que queremos hacer es abrir nuestros cultos para sacar ganancia de esto, de lo otro? No, ustedes se equivocan de medio a medio. Nosotros la reunión la hacemos exactamente igual, de hecho que nosotros evangelizamos casi un 300% más en este tiempo, porque le quiero decir algo a toda la cúpula política de Argentina, que la palabra de Dios no la detiene nadie, absolutamente nadie, y pueden extirpar la cantidad de personas que quieran, pueden encarcelar los 25.000 pastores que hay sobre la República Argentina, pero Dios siempre se va a suplir de un predicador, y por cada uno que ustedes quieran voltear, vamos a salir 100 llevando la palabra de Dios. Entonces, eso le quiero decir que ya pasó sobre la tierra, porque en Roma hace 2000 años, cuanto más nos perseguían, nos mutilaban y nos sacrificaban en los coliseos, tanto más nos multiplicábamos. Entonces, ya históricamente nosotros comprobamos que la iglesia tiene un caminar completamente efectivo, pero hoy la iglesia, mis hermanos queridos, estamos en una guerra espiritual completamente abierta, donde ya las formas quedaron de lado y están las dos ideas. La idea es del reino de la luz y la idea del reino de las tinieblas. Y mientras nosotros estemos sobre la tierra, la iglesia de Jesucristo, tenemos el nombre de Jesús para gobernar. Por eso a través de este medio nosotros reprendemos todo ataque en contra de la iglesia. Reprendemos todo accionar en el nombre de Jesús y todo lo que se opone al mover de la iglesia en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y yo le quiero decir a Argentina, no gasten dinero en querer de repente justificar sus sueldos de fiscales y hacer demandas y hacer cosas, porque nosotros no nacimos con un culto. Nosotros nacimos en la sangre de Jesucristo de Nazaret. Y a través de estos medios, nosotros tranquilamente hacemos nuestras reuniones, pacíficamente, porque Dios nos llamó a paz. Pero quiero contarles algo. Hubo un hombre que se llamó Juan Canut, que pisó la República de Chile hace más de 1 siglo y medio, y ese hombre fue perseguido por la palabra, y llegó hasta el punto de ser encarcelado. Y cuando lo metieron en una celda para 5 personas, había 20 presos, y lo tiraron ahí a exprofeso, pretendiendo que los presos mataran a este hombre o que lo violaran, que eso es bastante común dentro de las cárceles. Y cuenta la biografía de él, que cuando los carceleros fueron a los 3 días a verlo, las 20 personas estaban cantando
alabanzas al Señor y orando de rodillas. A ese hombre, a Juan Canut, por eso en la Patagonia, no hace hace 20 años, nos decían canutos, por Canut. Lo pusieron arriba de una mesa y le empezaron a cortar los miembros con un serrucho. Eso fue lo que le hicieron. De esa manera dio la gloria a Dios ese mártir en Jesucristo. ¿Y saben lo que hacía? Cantaba. O sea, esa es nuestra fibra, esa es nuestra identidad. Y dice la palabra de Dios que en estos tiempos el anticristo dice y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Eso se llama chip y eso está. Ya algunos países lo están implementando. Pero nosotros nos vamos a negar. ¿Por qué? Porque nosotros no ofendimos la tierra. Nosotros la bendecimos. Y nosotros no escandalizamos a Argentina con una reunión, sino que fueron ustedes los que escandalizaron a la República Argentina en estos últimos 50 años, señores políticos. Ustedes fueron los que hicieron las carreras políticas y pusieron gente sin moral. Por eso se tiraron 9 millones de dólares a través de un portón en un convento. Dice la palabra de Dios. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Llega un momento en la vida de cada uno de nosotros que tenemos que decidir. Eso se llama crisis. Ir por un camino que se llama vida hasta un punto donde yo tengo elección de ir para la izquierda o ir para la derecha. Pero con respecto a la Biblia, el concepto sería de ir para arriba o de ir para abajo. Dice la palabra de Dios que en ese tiempo hubo un hombre que portaba la palabra, y el que porta la palabra porta la prosperidad. Porque hoy, cuando el mundo no sabe qué hacer, la Iglesia de Jesucristo sí sabe qué hacer. Nosotros sabemos perfectamente qué hacer. Y sabemos perfectamente qué va a llegar a nosotros y qué no va a llegar a nosotros. Porque tenemos una herramienta, que es un nombre por sobre todo nombre, para que en nombre de Jesús se doble toda rodilla. Pero el profeta dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Y este hombre, el hombre de la palabra, Elías, dijo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. O sea, Israel, que había nacido para servir a Dios, se había olvidado. Y no solamente se había olvidado, sino que a través del rey metió 450 brujos, 450 sacerdotes que agarraban a los bebés de Israel, los sacrificaban, tomaban su sangre, comían su carne y con los restos le prendían fuego. De esas acusaciones, presidentes de Estados Unidos como Bill Clinton y su esposa Hillary Clinton están acusados. También Obama está acusado de eso en las causas que salieron en documento a nivel mundial por la causa de las Pizzagate. Dice la palabra de Dios que Elías dijo esto: dénsenos 2 bueyes y yo voy a poner un buey en el altar y ustedes pongan otro buey sobre su altar. Y oren ustedes a sus dioses. Y nosotros
vamos a orar al mío. Y sobre el altar que descienda fuego, que ese sea Dios sobre Israel. Dice la palabra de Dios que a los Baales les pareció muy bien, perfectamente bien, que descienda fuego. Y mi pregunta es, ¿dónde está San Cayetano hoy con el trabajo? ¿Y dónde están aquellos que invocan al gaucho Gil para que les provea cosas? Llegó el tiempo de la confrontación y llegó el tiempo de dejar las supersticiones de lado y seguir un claro camino que se llama Jesucristo de Nazaret. Elías se burlaba de ellos porque ellos zapateaban alrededor del altar, se zanjeaban sus brazos con cuchillos, se sangraban, pero nadie respondía. En otro momento sí respondió, pero cuando no estaba Elías caminando en Israel. Cuando está un hombre con palabra de Dios, desactiva los niveles de brujería y de hechicería. Por eso nosotros desactivamos el poder de las tinieblas que se quiere ejercer sobre la iglesia de Jesucristo. Nosotros interrumpimos el mover de todo principado, potestad y gobernador en el nombre de Jesús. Nosotros desactivamos el poder de la brujería y de la hechicería desde Tierra del Fuego a Jujuy, de Mendoza a Buenos Aires, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Nosotros desactivamos el poder de la hechicería y de la brujería de los santos niveles políticos de los gobiernos latinoamericanos. Los desactivamos en el nombre de Jesús. Y dice la palabra de Dios: y pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. Y Elías le dijo: basta, hasta acá llegamos. El altar del Señor estaba destruido. Elías tomó 12 piedras y construyó un altar. Este es el momento, iglesia, de tomar las piedras que nos han lanzado y construir un altar, no devolverlas. No perdamos tiempo. No perdamos tiempo en tirar piedras. Y les doy un consejo a todos los predicadores de la República Argentina y latinoamericanos. No hagamos cosas innecesarias. No hagamos cosas innecesarias. No nos metamos en luchas estériles a pelear por conceptos y cosas que hoy ya no significan nada. La iglesia en este punto está a 1 milímetro de su partida. Nosotros estamos de salida. Y a breve y a poco el Señor va a cumplir su palabra. Todos los cristianos que están escuchando este medio saben perfectamente a qué me estoy refiriendo. La palabra de Dios es clara, muy clara. La palabra de Dios dice esto: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados todos juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Esto es lo que dice la palabra. Así que si la iglesia está enamorada de la tierra, es mejor que rompa ese falso amor, porque el Señor nos va a venir a buscar, porque estos son los tiempos de su búsqueda. El mundo no da para más, pero no porque hay superpoblación, porque el mundo tiene la capacidad de poder retener el triple de gente de lo que somos hoy. Si hoy somos 7.800 millones, nosotros en la Tierra podemos habitar encima de los 30.000 millones. Y es mentira que no hay comida, es mentira que no hay comida. Porque se tira el 300% de la comida que produce el ser humano alrededor del mundo para poder conservar el precio de mercado internacional. O sea, más perversión que eso no existe.
Así que no me vengan a decir que hay superpoblación mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Porque la gente del Alto y Medio Valle saben perfectamente bien que desde hace 3, 4 cosechas atrás no conviene sacar la fruta de la planta porque el mercado central tiene un valor de mercado que a un productor le están pagando 3 pesos el cajón. Nosotros en Ushuaia estamos pagando casi 80 pesos el litro de leche, que no es leche, es una cosa blanca que no se sabe lo que es. Creo que tiene el 10% nada más de leche, y a un productor en la provincia de Buenos Aires le están pagando 7 pesos el litro de leche. O sea, esto es así, de esta manera. Y si no, ¿por qué está la barrera fitosanitaria en la provincia de La Pampa? Y de un lado de esa frontera el asado se está pagando 200 pesos y del otro lado 600. Por favor, por favor, por favor. Elías se burlaba. ¿Por qué? Porque estaban haciendo algo verdaderamente ridículo. Y él dijo, basta ya. Tomó 12 piedras, tomó el buey, puso leña encima de las piedras, despedazó su buey, hizo una zanja alrededor y ordenó que se tiraran 4 cántaros de agua. Un cántaro tiene 30 litros de agua. Lo hizo una vez, 120 litros. No conforme con eso, lo hizo una segunda vez y una tercera vez. Todo el pueblo estaba mirando. Todo el pueblo estaba mirando. Y hoy todo el pueblo está mirando lo que sale de nuestra boca. Si usted tiene coronavirus y es cristiano, en este preciso momento reciba la sanidad divina. Yo reprendo ese virus en el nombre de Jesucristo de Nazaret, porque ese virus es un virus modificado. El COVID-19 lo hizo un científico en un laboratorio, un verdadero genocida. No sé quién fue, pero tarde o temprano se va a saber y lo van a encontrar. Y si está modificado por el hombre es porque está pactado, y si está pactado es porque tiene un demonio. Por eso yo reprendo el espíritu de muerte de la iglesia de Jesucristo. Y si usted está en el mundo y se quiere sanar, reciba a Cristo como Señor y Salvador. Es así de simple. Y se va a dar cuenta que nada lo va a poder tocar. ¿Por qué los cristianos estamos tan tranquilos en este proceso? ¿Por qué tenemos tanta paz? ¿Sabe por qué? Porque nosotros no dependemos de un sistema. Nosotros dependemos de Jesucristo de Nazaret. De Él dependemos. Nosotros dependemos de la bendición de Él. Y la crisis no es para nosotros. Por eso caminamos en paz desde hace 2000 años sobre la tierra. Porque la iglesia nunca estuvo en crisis, nunca va a estar en crisis y nunca estará en crisis. Elías dijo, tranquilamente le puedo tirar estas piedras acá. No, yo voy a hacer un altar. Hagamos un altar, no peleemos, iglesia. Oremos al Señor. Mire, nos están persiguiendo tanto que me enteré que ahí en San Lorenzo, provincia de Santa Fe, había unos pastores orando dentro de la iglesia y cayó la policía, un espectáculo, noticieros a correr de acá para allá. Esto se va a poner peor, hermanos. La persecución está y se va a poner más neurálgica. Mire, fíjese, dice la palabra de Dios que a la hora de ofrecer el holocausto, Elías oró, simplemente oró. Y el fuego descendió sobre ese altar. Fíjese lo que dice. Y cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios y que soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Argentina, ¿usted cree que los pastores nosotros hacemos las cosas porque queremos? No, usted se equivoca. Pero yo no intento que usted me comprenda, porque no me va a entender jamás.
Dice la palabra de Dios que Elías dijo esto: yo estoy acá porque tú me enviaste. Iglesia, nosotros estamos sobre la tierra porque Dios nos envió. Dios nos envió a este lugar. Y hoy somos lo que somos, gente comprada y redimida por la sangre de Jesucristo de Nazaret, porque Dios nos llamó. Nosotros somos el aliento de vida sobre la tierra y tenemos una función: llevar la palabra. Es la única función que tenemos. Es el único objetivo que tenemos. Dice la palabra del Señor que Elías dijo esto: respóndeme, Señor, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, y que tú vuelves el corazón de ellos. Y dice la Biblia que cayó fuego y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viendo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Entonces Elías le dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno de ellos. Y prendieron. Y Elías los llevó al arroyo de Sison y allí los degolló. O sea, Elías estaba en plena actividad ministerial. Estaba en pleno oficio. Lo llamó Dios. Él se bajó del monte de Galat. Peleó solo contra una sociedad. ¿Es difícil eso? Muy difícil. José también lo hizo cuando entró en Egipto para asegurar la sobrevivencia de Jacob, de sus hijos, que de ahí salió Israel. Dice la palabra de Dios que Elías tuvo que hacer el altar. Elías puso la leña, Elías mató el buey, y para lo único que buscó ayuda fue para tirar agua. Después agarró a los 850 brujos y le cortó el cuello en el río Sison. Y así venía la iglesia del último siglo, hiperatariada, con una agenda fuertísima en actividad y en hiperactivismo. Y sabes una cosa, iglesia, el Señor te tuvo que meter adentro de tu casa para que dejaras toda tu agenda ministerial y te ocuparas de tu agenda espiritual. Elías, cuando se burlaba de los profetas de Baal, estaba sobredimensionado, por eso se burlaba. El sobredimensionamiento viene por cansancio. Porque hemos escuchado por ahí, en anhelo de muchos, de ser el hombre más importante de una ciudad. Yo no quiero ser el hombre más importante de la ciudad, ni quiero tener la iglesia más grande de una ciudad, sino que quiero llevar gente a los pies de Jesucristo. Dios no me llamó a ser grande, Dios me llamó a ser un multiplicador. A eso Dios me llamó y a eso Dios te llamó. Dios no te llamó a tener éxito. Éxito tiene cualquiera. Sino que Dios te llamó a tener excelencia en tu vida, a ser eficaz y completamente diligente. Dice la palabra de Dios que Elías le dijo a Acab: sube, come, bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab, el rey, mientras estaba con Elías, tenía una posición de escuchar y de mirar, porque ya había visto que él lo buscó a Elías por toda su nación y no lo pudo encontrar. Porque eso es cuando la mano de Dios protege. Tenga cuidado, Argentina, con tocar la iglesia de Jesucristo, porque la mano de Dios protege. La iglesia tiene un manto, que es el manto de la esposa del Cordero,
y no toque al inocente, no lo toque, deténgase, porque ese fiscal de Chaco que está haciendo esa causa federal al pastor Ledesma, ¿por qué no lo hizo 90 días atrás a la iglesia del pastor Ledesma que asiste en las cárceles de seguridad chaqueñas? ¿Se da cuenta que está siendo usado por Satanás? Mire, dice que Acab subió a comer y después de comer unció el carro y Elías se fue al monte arriba, a la montaña, con su siervo y le dijo: yo voy a orar, pero tú mira al horizonte. Y cuando el siervo volvió le dijo: no veo nada. Y el profeta le dijo: mirá 7 veces. Y dice que la 7ª vez vio la nube como la palma de una mano. El cielo se cubrió de nubes y comenzó a llover. Y dice la palabra de Dios: y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. ¡Qué tremendo! Una persona corriendo de a pie le ganó a una persona que iba encima de un caballo y un carro. ¿Y qué dice la Biblia? Que Acab, capítulo 19 de Primera de Reyes, verso 1, dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Fíjese la posición de este líder, fíjese la posición de este político, de este rey, que mientras estaba con Elías obedecía las cosas de Dios, pero en cuanto se volvió a su lugar se olvidó de todo. Fíjese la fragilidad del corazón del ser humano, cómo no es permanente en sus principios ni en sus conceptos, ni tampoco es permanente a su palabra. Por eso yo aconsejo a la iglesia. La Biblia es clara: maldito el varón que confía en el hombre y pone en su brazo por carne. La Biblia es clara que nuestra confianza tiene que estar con el Señor. Nuestro corazón tiene que estar con Dios. Ahí tiene que estar la confianza. Si nosotros como pastores esperamos que nuestros líderes tomen una posición y salgan públicamente al ruedo para reclamar el artículo 14 de la Constitución, yo creo que nos vamos a cansar, vamos a tener que sentarnos para esperar. Mire, Acab era una persona que cuando estaba con Elías obedecía la palabra, pero cuando volvió de vuelta a Jezabel, él, por obsecuencia, le contó todo lo que había hecho Elías, siendo que él era el rey y Jezabel era la esposa. Pero ¿quién tenía el dominio? La bruja, la hechicera, la manipuladora, la que había entrado a Jezreel 850 brujos que le habían cambiado la identidad. A nosotros, los latinos, nos quieren cambiar la identidad. Dicen que somos una raza menor y que somos un país tercermundista. Por eso es que nos quieren meter tanto hambre. Y no es que nosotros quieren hacer nuestros sistemas educativos efectivos, no, al contrario, los quieren hacer más deficientes. Y ya casi lo pudieron hacer, porque ya nuestros maestros no tienen el magisterio, sino que son trabajadores de la educación. ¿Ve? Ya no es una vocación, sino que es un trabajo. Y un maestro en el cual yo le pongo un niño va a trabajar. Y el sistema los aprieta tanto que odian ese trabajo porque trabajan de 10 a 12 horas por día y no les alcanza para comer, para poder abastecer a sus familias. Ese es el sistema. Por eso yo le digo a la iglesia,
no entregue sus hijos al sistema educativo, porque usted es el que lo educa. El sistema educativo lo único que hace es entregar datos técnicos para que esa persona pueda desarrollarse en una profesión. A mí me causa mucha gracia cuando una persona se me presenta y me dice: yo soy el doctor tal, yo soy el ingeniero tal. Pone su parte técnica por adelante y su personalidad por atrás. Eso es falta de identidad. Y eso es temor. Por eso, por temor y por falta de identidad, Argentina cree que es el mejor país. Y yo digo que es el mejor lugar para vivir porque yo nací acá. Pero Argentina tiene para producir comida que ni siquiera le quiere dar a sus propios hijos argentinos. Entonces, lo que digo es, no dependamos de acá, dependamos de la palabra de Dios. Dice la Biblia: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y dice el verso 3: y viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y viendo pues el peligro, y viendo pues el peligro. ¿Qué peligro? ¿Qué peligro vio Elías? ¿Y por qué vio peligro? ¿Acaso si Elías no oraba como oró en el altar que cayó fuego y consumió el buey, la leña y las piedras, no podía orar Elías y pedirle al Señor: Señor, que descienda fuego sobre Jezabel? Y Jezabel era consumida por fuego, y Acab. ¿Qué peligro? ¿Por qué Elías vio peligro? Elías vio peligro porque estaba cansado, estaba sobredimensionado en las hiperactividades sociales, en las hiperactividades políticas, en las hiperactividades religiosas. Por eso Elías vio peligro, porque el verdadero principado lo estaba esperando a la vuelta. Jezabel era un principado, y primero le mandó a Baal, dios del fuego, y segundo le mandó a Asera, diosa de la lluvia y diosa de la fertilidad. Y él creyó que confrontando esos dos principados iba a caer Jezreel. Elías iba corriendo, y mientras iba corriendo no se estaba dando cuenta que Elías cargaba dos cansancios, uno físico y otro espiritual. Y cuando llegó a Jezreel nada había cambiado. Yo me imagino la confrontación que debe tener Chaco hoy, y muchos, pensando que la sociedad aflojó un poco y este sistema aflojó un poco viendo tanta muerte y tanta enfermedad, y que la iglesia, haciendo la acción que está haciendo espiritual, sin embargo la sociedad no cambió. Nos están haciendo causas federales por lo que nosotros estamos creyendo, en los cuales se identifica nuestra identidad. Dice que Elías vio el peligro. ¿Saben por qué consideró que Jezabel era un peligro? Porque él estaba cansado. Así venía la iglesia en este último siglo, cansada. Por eso los políticos se nos subieron a los púlpitos. Por eso transamos por un terreno. Acá en Ushuaia políticos le dieron terrenos a la iglesia, que no es mi caso. Nosotros lo compramos y con el esfuerzo de todos construimos. Dice la palabra que Elías vio el peligro de una situación. Elías, el Espíritu de Dios lo tomaba y se lo llevaba donde nadie lo podía encontrar.
Sin embargo, dice la palabra, y viendo pues el peligro, huyó. Y se fue a Berseba. ¿Por qué Berseba? ¿Qué era Berseba? El pozo que construyó Abraham con sus propias manos para darle de beber a su ganado. Y dijo, ahí Dios me va a hablar. Dios le hablaba a Abraham en ese pozo, pero no a Elías. Dios nos habla después de 2000 años en una teología totalmente contemporánea. Y piense esto, iglesia. Nuestras reuniones cambiaron. Nuestra teología en estos últimos 3 meses cambió completamente. De hecho, que si la iglesia cambia, el mundo cambia. Y piense esto, todo el sistema político va a cambiar, todo el sistema social va a cambiar y todo el sistema económico va a cambiar. Nosotros estamos cubiertos por la sangre de Jesucristo de Nazaret y el cambio ha llegado a la tierra. Que el Señor te bendiga.